Damos la bienvenida a la abogada Ana Belén Cordero. Ella es secretaria anticorrupción. Iniciemos, abogada Cordero, con un breve comentario y síntesis de lo que se hizo en la ciudad de Cuenca en la visita de este 3 de octubre del presidente Lasso. Muchas gracias, buenos días, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las distintas plataformas. El día de ayer, en horas de la tarde, en el Parque de la Libertad se inauguró el Centro Violeta. Las instalaciones fueron dadas en comodato de parte del alcalde Cristian Zamora. Y estas instalaciones, este es el quinto Centro Violeta de los 13 que se van a inaugurar hasta la finalización de la gestión del presidente Lasso, apoyan a mujeres en situación de violencia con temas legales, psicológicos, médicos y psicopedagógicos para sus niños. Es el primer centro Violeta que también tiene donde pernoctar una mujer en situación de violencia. Las primeras noches está, de hecho, al lado de la policía que maneja temas de violencia contra la mujer, lo que le permite facilitar la denuncia. Sabemos que esos temas son muy graves y al presidente le preocupan y a la ministra Paola Flores también. Por eso estamos acompañando en esta gestión, por eso visité la ciudad de Cuenca el día de ayer. Bien, entremos en materia en los temas de corrupción. Algunos hechos se han dado en estos días, como una carta dirigida por 7 asambleístas, nada menos que el hombre más poderoso de la tierra, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitando acciones con respecto a Rafael Correa. ¿Cómo le ha parecido este tema? Bueno, mire, esas son acciones que toman en particular determinados senadores estadounidenses. Entiendo que uno de los 7 senadores que suscribe esta carta es el senador Marco Rubio de la Florida, bastante conocido en América Latina por sus declaraciones en contra, sobre todo del socialismo del siglo XXI en América Latina. Entiendo que han solicitado esto al presidente Biden y por supuesto el gobierno norteamericano tiene la total potestad o atribución de revisar sobre todo las solicitudes de visados o el cancelar determinados visados. Será una decisión totalmente autónoma y soberana del gobierno norteamericano si llega a tomar esa decisión. Nosotros lo hemos visto como corresponde, como un hecho autónomo del Senado norteamericano frente a un actor político en la sociedad ecuatoriana que tiene una sentencia ejecutoriada y que así todo se pretende, digamos, o sigue haciendo campaña en los comicios electorales varios que ya se han dado en el país, ¿no? Hubo en el reciente pasado otra acción similar. Esto fue el 12 de abril de este año, cuando otros 5 congresistas estadounidenses instaron también al primer mandatario de los Estados Unidos a iniciar una pronta investigación sobre orígenes de activos del presidente Lasso y Danilo Carrera, y se hacía una excitativa también al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro. ¿Algún seguimiento se hizo sobre este tema o alguna reacción hubo oficialmente por parte del gobierno o la secretaría que usted preside? Sí, efectivamente conocí sobre este hecho, estas declaraciones, igual este pedido que han hecho de manera soberana estos senadores norteamericanos, fue más o menos incluso en finales del mes de marzo, comienzos del mes de abril, antes de que se dé la muerte cruzada, porque recuerdo haberlo analizado en la Asamblea Nacional cuando fui vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. De todas formas, el gobierno nacional respeta las posturas de los senadores norteamericanos de solicitar lo propio al Departamento de Justicia y al presidente Biden sobre investigar o no, en este caso al presidente Guillermo Lasso. Son decisiones soberanas y autónomas de la justicia norteamericana que están dentro del marco de sus atribuciones. Sin embargo, no dejan de ser ambos hechos, tanto el que primero comentamos como este de ahora, son hechos políticos que realizan distintos senadores de distintas tendencias políticas en el país, ¿no? Bien, hablando sobre su gestión, ¿cómo vio usted el debate presidencial? El tema corrupción, de hecho, era un eje transversal allí, pues pasaba prácticamente por todo. Se habló allí de la reconstrucción de Manabí con una cierta connotación a la corrupción que hubo. Se habló de seguridad, de narcotráfico, que tiene que ver con la corrupción. Ya en lo más concreto, en cuanto a cómo lo trataron esto los candidatos a la presidencia de la República, básicamente, Daniel Noboa se centró en vincular a los gobiernos del correísmo con la corrupción en forma bastante indirecta, hizo por ahí preguntas cruzadas y como respuesta a ataques previos vinculó
al exministro del Interior con el narcotráfico, mientras Luisa González señalaba también a un ex ministro del gobierno del presidente Lasso con indirectas. ¿Cómo vio este tema y cree que se abordó adecuadamente este problema que era transversal no solo al debate, sino a la cotidianidad de la vida política ecuatoriana? Gracias por su pregunta. De hecho, justamente lo observé un poco en calidad, como en esta última ocasión, de espectadora, a diferencia de en otras ocasiones que he sido, digamos, parte activa política del debate por haber pertenecido, digamos, al partido del presidente Guillermo Lasso. Me sorprendió un poco que carecía el debate en general o las propuestas de ambos candidatos en cómo combatir la corrupción, ¿no? Si bien, como usted menciona, hubo preguntas indirectas o afirmaciones indirectas o argumentos bastante indirectos o muy por encima o superficiales sobre determinados temas muy cuestionados sobre la corrupción tanto del gobierno del anterior, así como la forma indirecta en que quiso la candidata González golpear, de alguna manera, si se puede llamar, al candidato Noboa con algún tema relacionado supuestamente de corrupción con este gobierno, al menos con el exministro Bernardo Manzano. Y yo creo que con esos antecedentes creo que faltaron propuestas sobre cómo prevenir, cómo educar y cómo gestionar o ejecutar la política pública anticorrupción, hecho que se está dando desde el decreto 004 del presidente Guillermo Lasso y con la creación de la Secretaría Anticorrupción. No es un tema menor que ya hayamos formado y capacitado en ética e integridad pública a 11.000 funcionarios públicos. Me hubiese gustado escuchar cómo estos candidatos darán continuidad o no, o mejorarán estos temas en capacitar y formar funcionarios públicos, en intervenir en las funciones del Ejecutivo, secretarías, ministerios, empresas públicas, en cómo enseñarles a los funcionarios públicos a determinar cuellos de botella o alertas tempranas en temas de anticorrupción y cómo mitigarlos o prevenirlos, hecho que estamos haciendo ahora con el PCR anticorrupción. Entonces, sí creo que me quedó debiendo el debate en temas de lucha y batalla contra la corrupción, porque por supuesto, ya cuando los hechos de corrupción están consumados, le corresponde a la justicia, que no es competencia del Ejecutivo, ¿no? El anterior secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, quien le precedió en el cargo, dejó una especie de un informe que contenía aspectos, incluso un tratamiento bastante académico sobre el tema de la corrupción. De alguna manera ha sido acogido como una guía o quizás se ha convertido en determinadas políticas de Estado. Estas conclusiones tras completar con su labor que dejó Verde Soto. El secretario Verde Soto dejó este informe, como usted menciona, y yo tuve conocimiento de este cuando justamente llevé y sustancié el juicio político al presidente de la República como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, a propósito de que apelaron la presidencia de la comisión en ese entonces de hoy el fallecido, que en paz descanse, Fernando Villavicencio. Y de hecho, este informe, recibimos la comparecencia del exsecretario Verde Soto. Nos hubiese encantado, y es lo que he dicho en varios medios de comunicación, nos hubiese encantado que este informe sea sumamente más aterrizado. ¿A qué me refiero? Tenía un abordaje bastante teórico y superficial de lo que podría haber sido, por ejemplo, una concentración en los directorios de las empresas públicas que a su criterio o a su opinión derivaban en que pueda haber una concentración de determinados actores para que haya una concentración de poder y eso podría derivar en actos de corrupción. Por ponerle un ejemplo, es la Ley Orgánica de Empresas Públicas la que establece la conformación del directorio de las empresas públicas. No fue un antojo del presidente Lasso o del expresidente Moreno en la conformación de los directorios. Ahí lo que cabía o hubiese sido necesario era una reforma en la Ley de Empresas Públicas para evitar esa presunta concentración de poder en los directorios. Pero yo creo que los hechos, cuando se dan hechos de corrupción en general, independientemente de las leyes o la conformación de los directorios, ocurren independientemente de aquello. Sin embargo, sí estamos actuando y con eso quiero dejar en claro
que, número uno, existen canales ciudadanos abiertos para que la ciudadanía plantee sus alertas tempranas. Tenemos los canales, por supuesto, oficiales, ventanillas, correos electrónicos, pero tenemos la aplicación El Corruptómetro, que he tomado el apoyo de la sociedad civil, en este caso de una fundación de Loja, Fundación CAGE, que ya tenía desarrollada una aplicación, está disponible para descargarse en Android, hemos tenido ya 250 descargas y hemos recibido casi 56 casos o alertas tempranas de denuncias para que los ciudadanos puedan apoyarnos en esta lucha anticorrupción. Y un tema no menos importante, hemos intervenido ya 5 instituciones públicas con el PCR anticorrupción, Ministerio de Educación, ACCES, CFN, SENAE, estamos haciéndolo en la Agencia Nacional de Tránsito y en el Registro Civil, precisamente para dar mejores servicios a los ciudadanos. Cuéntenos sobre uno de los proyectos que ha tenido el presidente Guillermo Lasso relacionado con corrupción, con narcotráfico. Antes de especificar la pregunta, quisiera hacer mención que continúan los medios internacionales informando sobre Ecuador en términos muy derogativos. Acaba de hacerlo el Wall Street Journal, que habla de que Ecuador era un paraíso de jubilación para los estadounidenses y ahora lo es para bandas de narcotraficantes. Da cuenta de que los ecuatorianos han tenido que alterar drásticamente su forma de vida debido a al gigantesco efecto que está teniendo el narcotráfico. Y esto nos lleva a una de las principales razones, que es la exportación de droga desde Ecuador. Al proyecto al que me refiero es al de la instalación de escáneres en puertos y aeropuertos. ¿Qué es lo que pasó con esto? Acabamos hace muy pocos días de leer al presidente Lasso señalando que se estaba progresando en este tema, pero sigue postergándose el tema de los escáneres en los puertos marítimos. Gracias por su pregunta, de hecho bastante pertinente y precisamente la ola de violencia que está viviendo el país, la penetración del narcotráfico en el Ecuador no es un tema que surge en el gobierno del presidente Lasso, es como una metástasis que ocurre en la sociedad ecuatoriana y que viene arrastrándose este cáncer lastimosamente desde hace muchos años con políticas permisivas que han permitido precisamente que el narcotráfico no solamente permee en lo más hondo de la sociedad, sino también la ruptura de conceptos tan básicos como la familia y la sociedad ecuatoriana. Yo que he vivido muchos años en el sur del país, en la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar, el fenómeno migratorio, esa crisis humanitaria que vive el Ecuador a través del Darién, con esa migración clandestina, precisamente hace que se rompan familias y que niños tengan que ser criados en el mejor de los casos con sus abuelos o con sus tíos cuando no existen oportunidades para los ecuatorianos. Y con esos antecedentes es que el narcotráfico, el crimen organizado, se aprovecha de estos niños, de estos jóvenes, de la tabla de consumo de drogas precisamente para instaurarse en el país. Con esos antecedentes precisamente es que conocemos que hay estos análisis extranjeros y que la lucha contra el narcotráfico no es un tema de ahora. De hecho, en los gobiernos anteriores yo revisaba cifras de incautación de drogas y al año se incautaban 50, 60 toneladas de droga. Y es así entonces como esta oferta del presidente Lasso, no solo del presidente Lasso, sino del gobierno norteamericano, de apoyar en la colocación de escáneres en los puertos, tanto públicos como privados del país, es eminente. Y entiendo ya que el director de la aduana, el señor Ralph Suástegui, hizo un comunicado y de hecho hace 2 días hubo un evento con el presidente Guillermo Lasso donde ya es público y notorio y conocido que varios puertos, tanto públicos como privados, en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Manta han sido colocados ya estos escáneres tan necesarios no solamente para el control de la exportación de drogas, sino también de sustancias no autorizadas para la exportación y para la importación dentro del país, como temas de armas, ¿no? Que es otro tema muy importante que nos tiene en zozobra en la inseguridad en el país. Con estos antecedentes, digamos que el trabajo culmina para que el próximo presidente o presidenta del país tenga varios insumos con los cuales enfrentar este crimen organizado y el narcotráfico que nos tiene en zozobra a los ecuatorianos. El presidente Lasso en muy poco tiempo dejará ya el poder en Ecuador, pero quedan temas pendientes entre estos, el caso León de Troya, que continúa con instancias. ¿Cuál es el punto de vista del gobierno? ¿Cuál el de la Secretaría Anticorrupción sobre este caso?
Este caso, que ha sido un caso denunciado por medios de comunicación y la señora fiscal general del Estado, con total atribución, ha abierto una indagación previa para investigar sobre estos hechos. Nosotros, como gobierno nacional, como no puede ser de otra manera, cualquier funcionario público debe prestar toda su contingente y su apoyo para colaborar en las investigaciones. Hemos recibido la disposición del presidente en caso de necesitar o requerir de la Fiscalía General del Estado de nuestras versiones, nuestras declaraciones sobre los hechos, prestar toda la colaboración del caso, porque no puede ser de otra manera. En este momento se encuentra ese proceso en una indagación previa, está judicializado, no nos corresponde a nosotros como Ejecutivo hacer nada más que eso, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted y cómo mira desde la Secretaría Anticorrupción el avance de la investigación del asesinato a Fernando Villavicencio, la participación del FBI, la oferta del gobierno norteamericano de una recompensa de $5 millones para quien dé indicios que lleven a los mentalizadores de este asesinato, así como $1 millón para algún líder político que esté por detrás? Mire, yo creo que iba a ser bastante sencillo para las autoridades determinar quién sería el autor material, quizás. De hecho, fueron aprehendidos varios ciudadanos y uno de ellos fue dado muerte. Pero los autores intelectuales iba a ser un tema complejo, más aún tratándose de un magnicidio, un lastimoso magnicidio. No importa quién haya sido el candidato de cualquier tendencia política, el Ecuador debería haber sido o debe ser un país garantizada la seguridad y la vida y la integridad de cualquier candidato a la presidencia y de cualquier ciudadano ecuatoriano, de los 18 millones de ecuatorianos. Y con estos antecedentes, bueno, he visto con buenos ojos que el gobierno norteamericano, a través del FBI, que está en colaboración constante con la Fiscalía General del Estado, así como de esta oferta de recompensa para lograr dar con el paradero de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo, que fui compañera de él durante la Comisión de Fiscalización como vicepresidenta, en varias ocasiones conversábamos, ¿no? Fuera de cámara, fuera de las sesiones, y bastante, yo le comentaba, como política joven, quizás él tenía más años que yo y bastante más experiencia. Sí, en muchas ocasiones le decía a Fernando, enfoquémonos en determinados temas, te estás abriendo demasiados frentes al mismo tiempo, no con esto se justifica jamás un atroz crimen como el que vivió Fernando Villavicencio. Sin embargo, siempre lo he comentado que va a ser complejo porque Fernando atacaba tantos frentes al mismo tiempo: por un lado el narcotráfico, por otro lado las mafias de determinados sectores, por otro lado el tema de las cárceles. Luego estuvo en las últimas semanas, que lo pude ver, viendo el tema del financiamiento de la campaña del presidente Petro. Estuvo en algún momento también investigando a la senadora Piedad Córdoba cuando investigamos el tema del sistema Sucre y fuimos a entregar el informe en la presidencia de Colombia y en el Senado de Colombia. Y con estos antecedentes se abre un abanico de posibilidades frente a las investigaciones que tiene que llevar adelante la Fiscalía y el FBI. Yo lo veo con muy buenos ojos y espero porque se haga justicia tanto por sus familiares como por sus seguidores, por el país en general, que se dé con los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Refiriéndonos a las 56 denuncias que ha receptado la Secretaría a través del corruptómetro, ¿qué tan importantes son? ¿Qué calidad, más allá de la cantidad? ¿Y han llevado esto a la apertura de procesos de investigación, fiscalización, auditorías? Sí, precisamente tenemos un manual de procesos de cómo llevamos estas alertas tempranas de corrupción, y quiero aclarar a la ciudadanía, lo hago en todos los espacios, que cuando los hechos de corrupción aún no se han consumado, voy a poner un ejemplo, un término de referencia, un TDR en contratación pública, que aún no se ha suscrito el contrato, que aún no se ha adjudicado, que aún no se está ejecutado, y nosotros podemos intervenir, es decir, corregir si es que un TDR no está hecho de manera técnica, está hecho de manera direccionada, cierra el mercado para determinados competidores o ofertantes o proveedores. Nosotros ya hemos intervenido en ciertos o determinados procesos que precisamente nos permite corregir estos cauces del río que se han mal
mal encausado, llamémoslo así. La mayoría de procesos se dan en sectores estratégicos, en sectores donde se manejan, por supuesto, grandes presupuestos como energía, minas, eléctricos, petróleo, sobre todo en temas de contratación pública es donde más ocurre. Hay procesos donde nosotros podemos corregir, como dije, el cauce del río, a veces hay denuncias o alertas sobre nepotismo, eso se corrige. Donde uno de los dos familiares tiene que salir del cargo público para dejar de incurrir en nepotismo, pero cuando los hechos ya se consuman, cuando el contrato ya se ha suscrito, cuando me han puesto alertas, por ejemplo, de falta de ejecución en temas de hospitales del año 2008, 2010, etcétera, son temas en los que yo, como Secretaría Anticorrupción, no puedo intervenir, primero porque están judicializados y en otros casos incluso están con informes de responsabilidad penal en la Contraloría General del Estado. Lo que hago o lo que me corresponde hacer al recibir estas alertas ciudadanas es dar seguimiento a estos procesos, por ejemplo, en la Contraloría General del Estado. Y con estos antecedentes vamos un poco dando trámite a estos casos, y hay otros casos que recibo alertas tempranas de corrupción sobre GATS, alcaldías, prefecturas. Como no tenemos competencia, siendo una secretaría adscrita a la Presidencia de la República, lo que hacemos es correr traslado a las autoridades de la propia secretaría, alcaldía o prefectura que recibimos estas alertas o estas denuncias tempranas de corrupción y damos seguimiento a estos hechos, ¿no? Para finalizar, Ana Belén, quisiera hacer una pregunta de carácter general. ¿Cómo considera usted será la lectura de la historia del gobierno de Guillermo Lasso en materia de corrupción? Bueno, mire, yo creo que ha sido un gobierno que al menos desde las primeras horas de gestión, con la emisión del decreto 004, el Código de Ética del presidente Guillermo Lasso, se trató de cumplir a cabalidad este decreto. De hecho, no habían pues los carros del Estado en fines de semana, en feriados circulando, no habían los parientes del presidente, aunque así lo haya querido determinada prensa enfocar así, caminando por los palacios de Carondelet, por las empresas públicas o por el CERCOP, inmiscuyéndose en esos hechos. El presidente Lasso ha sido sumamente cuidadoso de esos detalles, y creo que si bien pueden haber habido quizás malos elementos que se hayan infiltrado en algunas esferas del gobierno, al presidente Lasso nunca le tembló la mano en deshacerse de esos malos elementos si es que se hubiesen llegado a dar así en el gobierno. Creo que en temas de corrupción se ha trabajado bastante en prevención, en educación y en política pública, y así esperamos acompañar al presidente hasta sus últimas horas de gestión en el mes de diciembre, previniendo, trabajando y educando a la ciudadanía, que es la competencia que tiene la Secretaría Nacional Anticorrupción. Y una pregunta finalísima, personal, porque ustedes se han convertido en personajes públicos. ¿Qué eran usted y su esposo Fabián Pozo luego del gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, en lo que respecta a mi esposo, él ya desde que salió de la función pública, desde el mes de febrero, él se encuentra trabajando en el libre ejercicio profesional como abogado, con su firma de abogados, como siempre lo ha hecho. Nosotros hemos trabajado toda la vida en el sector privado, y ahí es donde regresaremos. Uno entra temporalmente a la función pública para servir y luego se retira a donde pertenece. Y yo también regresaré al sector privado, me dedicaré a hacer consultoría, porque soy, aparte de ser abogada, soy consultora política, y apoyar a distintos entes, tanto públicos como privados, en temas políticos y de relaciones públicas. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Encantada, un gusto siempre estar aquí. Declaraciones de la abogada Ana Belén Cordero. Ella es la actual secretaria anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso.